Hoy vamos a hablar de nuestra grande salvación. Nuestra grande salvación es un tema que sale directamente de la palabra de Dios, específicamente del libro de Hebreos, en el capítulo 2, específicamente en el versículo 3. Bueno, como comentario inicial, esta epístola, dije libro, pero es una epístola y está identificada como Hebreos, pero si nosotros vamos al capítulo 3, realmente está dirigida a los santos. En vez de decir a los hebreos, debería decir a los santos, de acuerdo a este versículo 3, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea que está dirigida a los santos donde quiera que se encuentren, pero el motivo de la reflexión o el estudio que vamos a hacer en el día de hoy sale del capítulo 2. El capítulo 2, los primeros versículos, voy a leerlos para eh, enmarcarnos en el tema. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, empieza con una advertencia. Y aquí en el capítulo, en el mismo capítulo 2, versículo 2, continuando, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que ahí nosotros tenemos la fuente de la cual sale el estudio. Título que le puse a este estudio es cómo cuidar nuestra grande salvación. Aquí hablamos de la posibilidad de deslizarnos, la posibilidad de descuidar esa grande salvación. Así que el opuesto sería cómo cuidar nuestra grande salvación. Bueno, pero para empezar, yo creo que es apropiado repasar por qué aquí el autor de la epístola menciona identifica nuestra salvación como grande. ¿Por qué la salvación es grande? ¿Qué es lo que tiene la salvación que la hace grande? Y eso, bueno, lo repetimos numerosas veces a través del año, pero es bueno para efectos de este estudio de cómo cuidarla, empezar por establecer de dónde viene su grandeza, de dónde viene la grandeza de la salvación que Dios nos ha ofrecido y que nosotros hemos abrazado a través del pacto que hemos hecho con nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo diría que para nosotros entender la grandeza del, del, del pacto, la grandeza de la salvación, hay cuatro pilares fundamentales que son los que sostienen esa grandeza. Y la primera es que no es una salvación en términos de que Dios quiere que nosotros seamos mejores seres humanos, sino que el énfasis es que Dios quiere que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. O sea que nosotros se nos ofrece ser parte de la divinidad.
Y eso es importante que nosotros lo comprendamos, porque la mayor parte del mundo, pues claro, rechaza eso, no concibe que el hombre pueda, de carne y hueso, pueda convertirse en parte de la divinidad, que ser hijo de la familia real, de la familia divina. Y de hecho, cuando nosotros nos ponemos a pensar acerca y evaluar el peso de lo que Dios nos ofrece, de esa grande salvación, tenemos que concluir que no hay nada que se le compare. No importa lo más alto que nosotros querramos llegar dentro de las cosas humanas, dentro del rango humano, jamás podemos llegar a ese nivel de llegar a ser parte de la divinidad, llegar a ser hijos de Dios. De modo que no es que esté mal que una persona quiera superarse en la vida, que quiera mejorarse a través de la educación, a través del desarrollo de destreza, a través de la experiencia, a través de buscar las virtudes que se han identificado y aceptado como virtudes a través de la historia, que naturalmente las virtudes se establecen por la palabra de Dios y Dios es el que las establece. Pero bueno, no hay nada malo con eso, que uno puede decir, bueno, yo quiero mejorarme, yo quiero superarme. El automejoramiento no necesariamente es una cosa que está mal, pero eso no es lo que nosotros buscamos. En eso no es que consiste la grande salvación que Dios nos está ofreciendo. Y eso es importantísimo. Nosotros lo recalcamos una y otra vez a través a través del año. Y bueno, ya estamos concluyendo el año, pero no importa si estamos concluyéndolo o estamos empezándolo o estamos a mitad de él. El llamado que Dios nos ha hecho, la oferta de salvación que Dios nos ha hecho, es grande y parte de esa grandeza viene por el hecho de que Dios nos ha llamado a ser hijos divinos. Y no hay nada en el mundo que pueda compararse a esa oferta que Dios nos está haciendo, de modo que por eso es que la salvación es grande. Para empezar, por ese primer ofrecimiento que Dios tiene para nosotros como parte de esa gran salvación. Bueno, y nosotros a medida que transcurre el año repasamos una y otra vez todas esas escrituras que comprueban, que establecen que la salvación consiste en que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Y de hecho, aquí mismo en esta epístola, aquí en el versículo 11 de este capítulo 2, Hebreos 2, versículo 11, hace referencia a ese hecho cuando dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De modo que ahí nosotros tenemos en ese mismo capítulo, donde habla de la salvación como algo que uno no puede descuidar, que esa es la advertencia que hace en el capítulo para empezar. Es el tema con que abre la epístola. Ya de hecho en ese mismo capítulo 2 está diciendo que no se avergüenza, que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Como dice aquí en el capítulo, perdón, sí, en el mismo capítulo, versículo 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, que es una referencia a Isaías 8, y anteriormente era una referencia al Salmo 22. De modo que aquí en este mismo capítulo tenemos evidencia suficiente como para nosotros establecer que eso no es una invención humana,
que eso no es una filosofía humana, que eso no es una justificación teológica de lo que nosotros, del modo de vida que nosotros hemos abrazado, de nuestro credo, sino que está más que documentado en la palabra de Dios que nuestra salvación es grande, porque eso de que carne y hueso, alguien que sale del barro, de la tierra, y que de hecho regresa a la tierra, pero que tiene un espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros, el espíritu humano y luego el Espíritu Santo, que eso es indicativo ya de que nosotros hemos sido llamados y hemos pactado con Dios para una salvación que es grande. No hay nada más grande que llegar a ser parte de la divinidad. Pensemos sobre eso. ¿Qué podría ser más grande? Nada puede ser es más grande para la gente en el mundo. A lo mejor ser parte de la familia real de una nación eso es el máximo, pero para nosotros lo que Dios nos está ofreciendo va por encima de eso. Bueno, ahí nosotros tenemos el primer pilar sobre el cual descansa esa grande salvación. Segundo pilar sobre la cual descansa nuestra grande salvación. Está relacionada naturalmente con ese primer pilar. Y es que Dios nos ha llamado y nos ha ofrecido, y nosotros hemos pactado con Él, de que en ese proceso de salvación nosotros vamos a ser coherederos con Cristo, que hemos de llegar a ser coherederos con Cristo, como dice el capítulo 8 de Romanos en el versículo 17, que si somos hijos somos herederos y somos coherederos con Cristo. Así que no solamente es que Dios nos está ofreciendo ser hijos de Dios, sino que nos está ofreciendo que todas las cosas que nosotros alcanzamos a ver y las que no alcanzamos a ver, porque no sabemos hasta dónde, si esto tiene fin, si el universo tiene fin, que todo eso viene a ser parte del caudal hereditario al cual nosotros vamos a tener derecho. No porque seamos mejores, sino porque ese es el plan de Dios, y por eso es que la salvación es grande. La salvación es grande porque nos da esa oportunidad de allegarnos a la divinidad y, segundo, a ser coherederos junto con Cristo de todas las cosas creadas, que fueron creadas y tienen un propósito, que todas esas cosas que nosotros vemos, esa infinidad de cosas creadas que vemos, no sabemos para qué son, pero bueno, mirando la Tierra nosotros quedamos satisfechos, porque sabemos que la Tierra es un planeta único, y que eso muestra la gran capacidad creativa del Padre y del Hijo, y que nosotros seremos parte de eso, a nivel de ser coherederos junto con Cristo. Así que ya ahí tenemos dos pilares de por qué la salvación es grande y por qué es en efecto inmensamente grande. Pero bueno, uno podría llegar a ser hijo de Dios, pero que Dios nos ponga como administradores de las cosas que Él creó, pero no necesariamente como coheredero o como heredero. Un heredero o un coheredero está en un nivel muy por encima de lo que es el nivel del administrador, que ya sería magnífico, naturalmente. Pero ese nivel de coheredero está por encima del nivel de administrador. Y el tercer pilar que nosotros podemos traer aquí a colación, como que por qué la salvación es grande, es que nosotros vamos a ser cogobernantes de la creación junto con Cristo.
que somos coherederos, somos cogobernantes y somos hijos que estamos en la misma posición que el hermano mayor, porque eso es lo que acabamos de nosotros de leer aquí en estas escrituras de, de Hebreos 2, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. De hecho, cuando el Cristo resucitado se encuentra con las mujeres ese día domingo, las palabras de Él, del Cristo resucitado, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Así que ya nosotros vemos desde ahí, como vemos en otras escrituras que no estamos citando aquí para justificar ese punto, porque claro, no es el objetivo principal del estudio, pero nosotros vemos que eso está claro a través y regado a través de todas las escrituras, cosas que, digamos, el judaísmo no acepta o que el islamismo no acepta, que ellos tienen una concepción muy diferente de la naturaleza de Dios y en ese sentido lo tienen restringido a un solo ser, cuando nosotros lo tenemos ampliado o magnificado a una familia, y que dentro de esa familia todos son coherederos y todos son cogobernantes. Así que eso es lo que hace grande la salvación. Por eso es que la salvación es grande, porque no hay nada semejante, no hay nada que se le pueda comparar a todo ese ofrecimiento maravilloso de cosas que Dios tiene para todos los que aceptan su divinidad, su soberanía, y pactan con Él y se esfuerzan en cumplir con todo lo que nosotros nos hemos comprometido en cumplir. Así que es grande ser cogobernante en un gobierno que no tiene fin. Eso es una cosa maravillosa. Todos los gobiernos caen, todos los gobiernos tienen inclusive las dinastías más largas, como la de los Romanov en Rusia, 300 años, finalmente cayó, pero este es un gobierno que dice que de su aumento no tiene fin. Eso es difícil de nosotros concebir en este momento, excepto que uno pueda mirar a lo vasto del universo y decir, bueno, pues eso eventualmente tendrá que ser divinizado, por no decir que podrá ser colonizado por el reino de Dios. Como dice Daniel 2, un gobierno que no tiene fin, que de su aumento no hay fin. Así que ahí tenemos los tres pilares que sostienen este punto de Hebreos 2, de que nuestra salvación es bien grande y que esa salvación no se puede descuidar debido a lo grande que es y que no tiene ningún sentido y que no tiene ninguna justificación, que una vez que uno la acepta y empieza a caminar en ese sendero, la descuide, se deslice y la pierde. Bueno, y el cuarto pilar que establece que nuestra salvación es grande es la de que nosotros hemos sido llamados a ser cosacerdotes con Cristo. O sea, que no es meramente que somos coherederos, no es solamente que somos hijos, no es solamente que somos cogobernantes, sino que existe una variación en todo ese poder, una ampliación en todo ese rango de poder que está ahí contenido en la divinidad misma, y que Dios nos hace partícipe de ella, y es que el elemento del sacerdote, a donde quiera que vaya un hijo de Dios en cualquier parte del universo, es un portador de luz, es un portador de verdad, es un portador de integridad. Así que eso nos hace grande, y eso hace grande la salvación que Dios tiene para nosotros.
es ser es grande ser un sacerdote de Dios. Y eh, eso es parte de la gran salvación que Dios nos está ofreciendo. Y aspirar a la santidad y a la sabiduría que se requiere para ser un sacerdote de la familia de Dios, bueno, esa es nuestra aspiración. Y el requisito es que uno ame la verdad espiritual de Dios por encima de títulos y estudios formales de teología o de cualquier otro tipo. Así que ahí nosotros tenemos eh, el cuarto pilar en el cual descansa la grandeza de nuestra salvación. Ser hijos de Dios, ser coherederos, ser cogobernantes y ser cosacerdotes de la familia real, la familia que gobierna, la familia que crea y que gobierna por toda la eternidad. Bueno, aquí en Daniel 12:3 dice los entendidos, o sea, los santos, a quien está dirigida esta epístola de los hebreos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Bueno, Dios quiera que esas palabras estén siempre, que encuentren nido en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos sirvan de estímulo para afrontar las dificultades que vienen en este tiempo que estamos viviendo, y que está conectado con eso, naturalmente, de ser cosacerdotes con Cristo, porque habla de enseñar la justicia a la multitud. No de administrar necesariamente la justicia a la multitud, sino de enseñar la justicia a la multitud. Y claro, junto con administrar esa justicia que vendría a ser parte de la cogobernación que Dios tiene para nosotros. Así que ahí, en resumen, tenemos esos 4 puntos que nosotros podemos establecer como que son los pilares de por qué la salvación que Dios nos ha ofrecido y que le va a ofrecer a todo el mundo eventualmente es grande, y que no hay nada comparado a ella, ni que se le acerque. Pensemos por un momento que se le podría acercar a ese ofrecimiento que Dios nos está haciendo. De hecho, es tan y tan grande que parece irreal, y de hecho las personas en el mundo no lo entienden. Estoy pensando ahora en este filósofo Alfred Schopenhauer, que decía que la vida humana es un error. La vida humana es un error. Bueno, nosotros no podemos decir que la vida humana es un error a base de lo que está en las Escrituras. Sí que nosotros los humanos cometemos muchos errores, pero que no la creación de la vida humana y todo lo que conlleva y lo que Dios tiene planificado para la familia humana no es un error. El error es no entender lo que Dios nos ofrece o no aceptar lo que Dios nos ofrece. Ese es un filósofo. Schopenhauer es un filósofo de la escuela pesimista. Yo me pregunto si habrá alguna escuela de filosofía optimista, pero bueno, eso nos sirve para nosotros balancear cómo el mundo ve la vida, y que en realidad hay 2 tipos de vida: la vida con pacto y la vida sin pacto. Que la vida sin pacto, pues naturalmente lo que diga Schopenhauer o lo que diga la persona más humilde en una plaza pública jugando dominos, no tiene ninguna relevancia, y que la vida con pacto
es la vida que Dios nos ofrece y es la vida que puede ser definida como la vida que nos lleva a la grande salvación. Así que ahí tenemos el primer punto que quería compartir con ustedes, de en qué consiste la grande, la grande salvación que Dios nos ha ofrecido. Y bueno, eh, que ahí nosotros podemos tener el punto de partida para, para este estudio que nosotros tenemos para hoy, que es cómo cuidar la grande salvación que Dios nos ha ofrecido. Bueno, nosotros podemos decir que, contrario a lo que diría Schopenhauer, que la vida es un error, que la vida puede ser, llegar a ser una eh, supremamente bendecida o supremamente dotada. Vamos a ponerlo así, que cuando el hombre nace, sí, Dios le da un espíritu humano, que es un espíritu que puede hacer cosas maravillosas, todas las invenciones que nosotros hemos visto a lo largo de la historia, todos los hechos eh, heroicos que hemos visto. Todo eso demuestra la grandeza del espíritu humano, pero la grandeza de la gran salvación o de la salvación está basada en otro espíritu, el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros, que nos hace hijos, que nos hace coherederos, que nos hace cogobernantes y nos hace cosacerdotes del mundo que Dios tiene planificado. Así que supremamente dotados sería nuestra aspiración. Y es la aspiración de la grande salvación que Dios tiene para nosotros y para toda la humanidad. Que uno puede comparar los dones y las capacidades y las destrezas que nosotros vamos a tener. Ahora somos meros seres humanos, pero nosotros entendemos por las declaraciones de Dios mismo y estos mismos pilares que hemos hablado, de que para nosotros llegar a ser tenedores de, de esos cuatro pilares, que nosotros tenemos que tener unos dones adicionales a los que hemos recibido ya. Y que es como compararnos con uno de estos centros de cómputo donde se corren las aplicaciones o procesos de la inteligencia artificial. Tiene que tener una computadora, una supercomputadora, tiene que tener semiconductores de la más alta generación, tiene que tener acceso a una fuente de energía que no se puede detener, que es una energía grandísima, la cantidad de energía que consumen estos centros de cómputo, y que todo eso, cuando se mezcla todo eso, cuando se pone todo eso junto, entonces que existe la posibilidad de que se puedan correr todas esas aplicaciones y todos esos procesos de la inteligencia artificial. Así es como yo visualizo lo que Dios tiene para nosotros, que no nos podemos comparar de que con las limitaciones que nosotros tenemos, con la sabiduría que nosotros tenemos, que puede ser muchísima o puede ser poca, dependiendo de los casos individuales, pero que estamos hablando de que Dios va a multiplicar eso y que lo va a multiplicar de una forma exponencial, como esos últimos semiconductores, los semiconductores de la última generación hacen posible que la capacidad de computación de esos centros sea una cosa que es difícil de entender para nosotros. Así que cuando nosotros comparamos dónde nosotros estamos con dónde nosotros vamos a llegar y podemos llegar
bajo esta gran salvación es como una, si lo ponemos en una gráfica, es como empieza paralelo, pero de momento empieza a subir y se dispara como un cohete, y a eso le dicen parabólico, un aumento parabólico. Así que eso es lo que Dios nos está ofreciendo, eso es lo que Dios tiene para nosotros, y es algo que está muy cercano, por lo que nosotros podemos ver por las señales que están ocurriendo a nuestro alrededor. Así que bueno, yo espero que eso deje claro que es la grande salvación que habla aquí este capítulo 2 de Hebreos, y podemos preguntarnos ahora, bueno, pero ¿cómo podemos descuidarla? ¿Cómo podemos descuidar una salvación que es tan grande y por lo tanto perderla? Porque si la descuidamos, la perdemos. Y si la cuidamos, la mantenemos y la aseguramos. Así que eso es una pregunta que podemos hacernos como resultado de la evaluación de lo que es la grande salvación, cómo nosotros podemos descuidarla. Bueno, yo creo que una manera de nosotros descuidar la grande salvación es, primero, no entender la grandeza que tiene. Al no entender la grandeza que tiene, no podemos valorar cuán grande es, cuán valiosa es y cuántos sacrificios nosotros estamos dispuestos a hacer como resultado de que, bueno, que lo que me están ofreciendo pues, sería torpe de mi parte si yo no lo aceptara. Sería torpe de mi parte si yo no hiciera todos los sacrificios que hay que hacer para mantenerse cumpliendo la parte que le toca a uno. De modo que yo creo que esa es la primera deficiencia que nos puede llevar a descuidar nuestra grande salvación. Y también habla esa escritura de Hebreos 2.3 y 2.2 y 2.3 que de deslizarse, de deslizamiento. El deslizamiento no es una caída. La caída puede ocurrir, pero como resultado del deslizamiento pues, uno puede caer porque, bueno, no necesariamente porque se desliza, pero uno puede deslizarse e ir perdiendo la noción de la grandeza de la salvación y naturalmente llegar al punto en que hay cosas en el mundo que compiten con la grande salvación porque ya a uno no le parece tan grande. Así que esa posición de que hombres de carne y hueso tienen ese potencial, tienen ese ofrecimiento, que es un ofrecimiento que se ha formalizado a través del pacto, cuando uno se arrepiente y cuando uno comprende la grandeza de esa salvación y entonces decide, después de arrepentirse, que es un proceso que Dios guía, puede uno bautizarse y recibir el Espíritu Santo de Dios y empieza en ese sendero hacia la grande salvación, de llegar a ser hijo divino, de llegar a ser coheredero divino, de llegar a ser cogobernante divino y de llegar a ser cosacerdote divino. Bueno, a veces sucede que a uno le ofrecen una cosa y, bueno, porque uno no está atendiendo, porque uno desconocía que la magnitud de lo que le estaban ofreciendo, pues uno lo pasa desapercibido, no aprovecha la oportunidad. Igualmente puede suceder que se le ofrezcan a uno, que uno lo acepta, pero que a lo largo del tiempo uno va perdiendo el interés en lo que recibió y que en un momento apreciaba y valoraba y ahora pues no lo valora tanto. Hay otras cosas que se valoran por encima de lo que uno validaba o valoraba lo que recibió en un inicio. Así que
Todo eso puede suceder a lo largo de la vida humana. Y a mí me gusta esta historia que aparece aquí en Lucas 14, Lucas 14, que habla de la invitación a las bodas. Lucas 14, versículos 15 al 24, parábola de la gran cena, que podría ser parábola de las excusas, de cuando Dios invita a las personas para que puedan agregarse a los beneficios, al ofrecimiento de la grande salvación, y las personas no rechazan de plano el ofrecimiento, ni siquiera que se deslizan, es que lo rechazan de plano, y que, bueno, sería bueno leerlos aquí en esta oportunidad. Lucas 14, 15. Voy a leer de la Reina Valera del 60, dice parábola de la gran cena, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pienso que era uno de sus discípulos que andaban con él y que apreciaban la enseñanza de él, todo lo que él estaba explicando, su maravillosa capacidad para exponer toda la sabiduría y toda la verdad que había en él. Y bueno, esa declaración da a entender de que es una persona que estaba entendiendo y que tenía el Espíritu Santo de Dios o alrededor de la persona o dentro de ella, como para hacer ese reconocimiento y esa declaración. Dice aquí, continuando, estoy en el capítulo 14 de Lucas, en lo que la Reina Valera del 60 dice parábola de la gran cena. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, versículo 19: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Bueno, lo que uno esperaría es que los haya probado antes de comprarlos, pero eso es lo que dice ahí. Igual que el que había comprado la hacienda, que ya tendría oportunidad para haberla visto, pero bueno, en eso consiste la frivolidad de la excusa, ¿no? Que se ve a las claras que la persona no quería sencillamente ir a la gran cena. Bueno, versículo 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Así que aquí nosotros vemos la categorización de las personas a las cuales se le fue haciendo el ofrecimiento. Uno que compró una hacienda, que sí, que era una persona que tenía muchos recursos, de esas personas que pueden pagar el diezmo con facilidad y que tienen discreción de usar su tiempo como para no tener problemas cuando llegan los días festivos, los sábados anuales, y cumplir con ellos. Pero esa persona rechaza esa oferta. Y luego viene el de las yuntas de bueyes, que está por debajo de la persona que tiene la hacienda, bueno, que es como un contratista y que utiliza esa posición también para excusarse, en vez de decir, bueno, ya tendré oportunidad de irlos a probar. De hecho, ya yo los probé antes, que es lo que tiene sentido cuando uno hace una compra, una inversión de esa clase. Y naturalmente termina con una persona que acaba de casarse, quiere decir que puede ser un joven o dos jóvenes que acaban de casarse
y que están empezando en la vida y que dicen, bueno, yo ya tendré tiempo para eso de ir a la iglesia. Sé que nosotros vemos el rango que Cristo establece ahí en esos tres casos, y que me pregunto yo si esos fueron casos reales con los que él se topó cuando estuvo aquí en la tierra y cuando le explicaba el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de las buenas noticias, que es el evangelio de la grande salvación. Son idénticos, no pueden ser separados, pero así es como está expresado en la palabra de Dios, que para nosotros vemos que la vida no es un error, pero que la vida tiene que ser salvada y que la vida tiene que ser salvada vía la vida con pacto, en lugar de no hacer nunca pacto como estas personas cayeron en esa categoría de no querer pactar con Dios. Y ahí pues nosotros vemos cuál fue la reacción del que estaba invitando. Como vemos aquí, vuelto el siervo, versículo 21, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, y ve por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Así que ahí nosotros podemos ver cómo es que puede ser rechazada ese ofrecimiento de la grande salvación que Dios tiene para nosotros, que nosotros podemos descuidarla. Aquí estas personas ni siquiera se tomaron la oportunidad de probarla, pero en esos dos procesos de deslizarse o de desviarse o de descuidar, nosotros podemos ver que le aplica a los que sí han aceptado ese llamado. Esta carta está dirigida a los santos en aquel entonces y ahora, y estará siempre dirigida a las personas que buscan la grande salvación. Y en ese sentido, pues, lo que podemos es hacernos la siguiente pregunta, que es la pregunta lógica a todo el proceso. ¿Cómo es que nosotros podemos cuidar una salvación tan grande? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos cuidar una salvación tan grande? Y de hecho, eso es un tema que nosotros estamos tratando todo el año, a medida que transcurre el año. El énfasis es que cada mensaje que se da sirva para ser un aliciente, para ser un promotor de que debemos esforzarnos cada día por no deslizarnos, por no descuidar esa grande salvación que Dios nos ha dado, porque es súper grande, es magníficamente grande, y que es maravillosamente grande, y que es algo que nos dota ahora en este mismo momento y que nos va a dotar en el futuro de unas cosas que nosotros jamás hemos tenido y que no vamos a tener a menos que Dios tenga misericordia con nosotros y podamos cumplir con la parte del pacto. Así que, ¿cómo se puede evitar o descuidar, en este caso evitar descuidar o cuidar una salvación tan grande? Bueno, es un tema realmente para cubrirse a lo largo de todas nuestras vidas, pero nosotros tenemos dos opciones cuando se nos hace una pregunta.
dar una contestación corta o dar una contestación más amplia y más larga, como cuando le preguntaron a Cristo, el joven rico le preguntó a Cristo qué podía hacer para heredar la vida y Cristo le contestó de una manera sumamente concisa y corta y le dijo, bueno, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, no, Cristo tiene ese poder maravilloso de ser conciso y, claro, al mismo tiempo de ser extremadamente detallado, y ahí es cuando aparece la escritura, un poquito aquí, un poquito allá, se agrega y se forma un conjunto que viene a ser la contestación más amplia a todas las preguntas que nosotros tengamos, incluyendo esta, de cómo podemos cuidar una salvación tan grande. Bueno, para el caso del joven rico, lo que estamos hablando es que le dio una contestación sumamente concisa, guardar los mandamientos. Y en realidad, cuando continúa la conversación, le da una contestación suplementaria a esa, que le dice, bueno, si has guardado todas las cosas, vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme. Y esa contestación suplementaria fue la que terminó la contestación, terminó la conversación. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿pero de dónde Cristo sacó esa segunda contestación suplementaria? ¿Está eso en la ley? ¿Está eso en la ley de vender todo lo que tiene? Darle a los pobres, ven y sígueme. Bueno, obviamente la palabra de Dios es perfecta, quiere decir que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Es cuestión de escudriñarla y pedirle a Dios su espíritu, y el espíritu trabajando dentro de nosotros con nuestra diligencia nos va a guiar a toda la verdad, porque eso es lo que dijo Cristo, que el espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Así que, ¿cómo se puede cuidar una salvación tan grande? Bueno, pues ahí nosotros tenemos con ese ejemplo de lo que pasó con el joven rico, tenemos una noción de que puede ir desde obedecer los mandamientos hasta llegar a ese punto en que vendemos todo, lo damos a los pobres y los seguimos. En otras palabras, nos convertimos en un ministro suyo, dedicado tiempo completo a hacer la labor de sacerdocio o de ministerio. Así que cuando nosotros pensamos en eso, y cuando yo pienso en eso, me gusta esta escritura que aparece en Deuteronomio 10, estos versículos que podemos repasar ahora. Hemos hablado de ellos en el pasado, pero vamos a ir a repasarlos en este momento. De nuevo estoy en la Reina Valera del 60 y el título que aparece aquí en el capítulo 10 de Deuteronomio, antes de empezar el versículo 12 dice lo que Dios exige. Lo que Dios exige. Lo que Dios exige es lo que hace que cuidemos la gran salvación. Si Dios exige eso y nosotros lo hacemos, y lo hacemos con consistencia, y lo hacemos con toda nuestra diligencia, y lo hacemos con fidelidad, desde el primer día hasta el día que uno muere, eso es lo que cumple la parte del contrato de nuestra parte. Así que estoy aquí en Deuteronomio 10, versículo 12, dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti, sino que temas al Eterno tu Dios?
Bueno, aquí hay una serie de siete requisitos que podríamos verlo como que es una ampliación a lo que Cristo le dijo al joven rico, eh, incluyendo esa declaración suplementaria o ese requisito suplementario que le dijo de vender todo lo que tenía y de seguirlo. Así que empieza por temer a Dios, pero un temor, como dicen algunas Biblias, reverencia, tener reverencia a Dios. De hecho, cuando habla aquí, cuando dice aquí, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que, si nosotros examinamos eh, cómo traduce, cómo traducen esta parte, esta frase, las Biblias en español, algunos la traducen como solamente que me parece que es inadecuado, solamente que otras dicen solo solo que, pero esta es diferente porque esta dice sino que, o sea que se abre la posibilidad de que hay otras cosas que, que Dios requiere de uno, pero que no están listadas aquí en en este fragmento bíblico en particular. Así que quería compartir con ustedes ese tema, es un estudio que ustedes pueden hacer, ver ese versículo 12 para que ustedes vean que algunas veces se traduce como solamente que o solo que, y aquí lo traduce en sino que. Así que abre esa posibilidad para que eh, podamos eh, expandir lo que está aquí, pero empieza con un elemento que es el elemento de la reverencia, del temor a Dios, de modo que es algo que, digamos, los que recibieron ese llamado eh, a la gran cena, al ofrecimiento de la gran cena, no, eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que disfrutar de mi hacienda, o mi trabajo de contratista, o disfrutar de mi matrimonio, de mi familia, de la vida familiar, cosas que necesariamente nos riñen con, con la gran salvación. Lo que pasa es que esas cosas están supeditadas o subordinadas a las cosas que se requieren para nosotros cuidar la gran salvación. ¿Qué cosas se requiere para cuidar la gran salvación? Bueno, primero es reverencia a Dios, que Dios es el proveedor de todas las cosas y que Dios es el que va a hacer posible que nosotros estemos superdotados, dotados supremamente o supremamente dotados cuando estemos en su reino, y que eso es la felicidad máxima. Que la vida humana no es un error, como decía Schopenhauer. La vida humana es una maravilla. El error es no entender ni buscar qué es lo que Dios tiene como ofrecimiento para nosotros, porque es una vez que nosotros lo entendemos es una cosa que tenemos que echarle mano y dice, pero ¿por qué? No hay, esto no tiene sentido que sea rechazado bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia. Bueno, ese es el primer elemento que aparece ahí y que nosotros podemos poner en una lista de cosas que se necesitan para cuidar nuestra salvación, igual que el que le sigue, que andes en todos sus caminos, que andes en todos sus caminos. Bueno, Cristo le pudo decir al hombre, al joven rico, eh, esta lista, pero esta que andes en todos sus caminos es una lista, es un requisito que no se abre a interpretaciones, es que son todos los caminos. O sea, todos los aspectos, como hablaba el apóstol Pablo en Hechos 20, cuando él indicaba que él había
le había enseñado a todas las personas con las que habían entrado en contacto en predicar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, que es desde, bueno, si nosotros vamos a votar o no vamos a votar, hasta cuándo tenemos, si tenemos que guardar la Pascua y cuándo tenemos que guardar la Pascua, cómo cuidar nuestros hijos, cómo manejar nuestro matrimonio, cómo manejar nuestras finanzas, cómo manejar nuestra salud física, cómo manejar nuestra salud mental. Todo eso es el consejo de Dios. ¿Qué alimentos comemos? ¿Qué alimentos no comemos? Todo eso, Dios tiene una posición para eso. Y cuando nosotros pactamos con Dios, lo que estamos diciendo es, bueno, ¿qué dice Dios al respecto? Pon al Eterno primero y todas las cosas van a caminar. A veces no funcionan como nosotros esperamos, pero todo al fin y al cabo es para nuestro beneficio y porque tenemos que aprender algo y aprender lecciones que de otro modo no aprenderíamos a menos que pasamos por dificultades. Como esta historia del Apolo 13, que le llaman un, un fracaso exitoso. Y nuestras vidas, pues a veces hay personas que empiezan el camino de vida de Dios desde jóvenes, pero hay otras veces que cuando las personas vienen a la iglesia vienen ya destrozados, porque han experimentado infinidad de problemas y infinidad de dificultades y eh, digamos, cuando Dios puso al hombre en la tierra, pues, tuvo que pasar por la determinación de hacer el diluvio. Luego, después del diluvio, tiene que pasar por la determinación de separarlos y de confundir su lenguaje. Y bueno, no será la historia un fracaso exitoso, porque Dios tiene que haberse sentido súper frustrado con eso, pero bueno, sigue adelante y sus planes siguen en marcha. Así que no podemos decir que la vida es un error. Lo máximo que podríamos decir es que es un fracaso exitoso, como le llaman a la experiencia del Apolo 13. Sea cual fuera el caso, ya tenemos ahí dos elementos para nosotros cuidar la gran salvación que Dios nos ha dado. Al temer a Dios, tememos y lo reverenciamos porque Él es el que ha diseñado esa gran salvación, Él es el que tiene un plan para lograr esa gran salvación y nosotros confiamos en Él, nosotros dependemos de Él. Bueno, la gente en el mundo, gente brillante, no confía para nada en lo que dice la Escritura, pero nosotros la creemos tal cual. Como estamos leyendo esto y dice, bueno, esto es lo que Dios dice que se requiere, eso es lo que nosotros entendemos que se requiere. Ni le añadimos ni le quitamos. Sí que pueden haber cosas que no están listadas aquí, que están listadas en otro, o antes o después, pero que estas, sin lugar a dudas, son las que nos guían para cuidar esa grande salvación y que le sigue y que lo ame. Bueno, eso es un elemento que todos los que se meten en la religión entienden hasta cierto punto, ¿no? Que lo ama y dice, bueno, si me aman, guarden los mandamientos, guarden mis mandamientos. Así que aquí falta la medida en que debe ser amado, que dice, bueno, sí, que hay que amarlo con toda nuestra fuerza y que hay que amarlo por encima de todas las cosas. Eso no está ahí, pero está o antes o después. Y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El servir a Dios. Y esa es la fuente de la cual surge esa contestación complementaria que le dio Cristo al joven rico cuando le dice, bueno, magnífico,
tú estés guardando los mandamientos. Cuando le hace esa declaración de que vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme, eso es un requerimiento de servicio. Y ese requerimiento de servicio está aquí en la ley, en Deuteronomio 10, que le sirvas al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahí sí que está la medida con la cual se requiere el servicio y se requiere al punto de venderlo todo. Es lo que dice ahí, con todo tu corazón y con toda tu alma, que si Dios no lo exige, que si Dios no lo pide, nosotros le decimos, oca, vamos para adelante. Yo acepto ese llamado. Así que ese sería uno de los elementos que se requieren ahí para los que tienen la vida con pacto. Si tienen la vida sin pacto, estas cosas ni le van ni le vienen, porque ellos están interesados en otros intereses, pero los que sí se comprometen, los que sí quieren cuidar la grande salvación, en esto es que se van a enfocar, y aquí llegamos al versículo 3, se dice que guarden los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Todos los mandamientos y todos los estatutos, por lo tanto, son fuente de prosperidad de acuerdo a esto, y esta es la palabra de Dios, y Dios no puede mentir. De modo que, ¿qué mayor prosperidad podríamos obtener nosotros en el mundo, en ausencia de obedecer a los mandamientos, que nos dé la prosperidad que se espera de nosotros, de ser coherederos de todo, de ser gobernantes de todo y de ser sacerdotes de todo, y de nosotros acercarnos al trono celestial y decir, ese es mi Padre y ese es mi hermano, y estos ángeles que están aquí son creación de ellos y están aquí para ayudarme, y ellos me respetan a mí y yo los respeto a ellos, quiero decir a los ángeles, pero nunca los vamos a adorar, ¿no? Sino que solamente nuestra adoración será para nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Así que guardes los mandamientos y sus estatutos, pero eso ni siquiera eso es exhaustivo, porque nosotros sabemos que allá en Génesis 26:5, cuando habla de cómo se comportó a Abraham, que oyó mi voz, para empezar, pero guardó los mandamientos, los estatutos, que uno puede guardar el sábado descansando y guarda el mandamiento, pero si no se congrega y si no lleva una ofrenda el día de un sábado anual, está violando un estatuto y por lo tanto no está cumpliendo con el pacto que está prescrito aquí. Así que mandamientos, estatutos. Cristo le pudo haber dicho al joven rico, bueno, guarda los mandamientos y los estatutos, pero él se detuvo en los mandamientos, porque eso era suficiente para los propósitos que él tenía en la conversación con el joven. Nosotros aquí podemos reflexionar y ver que eso tiene una ampliación, que eso tiene una extensión, y que nosotros debemos estar 100% al tanto de que eso es así, pero que, bueno, ahí está la fuente, ahí está el origen de la obediencia que Dios prescribe para nosotros. ¿Para qué? Para hacernos la vida imposible, para que pasemos carestía, para que pasemos vergüenza. No, dice, para que tengas prosperidad en esta vida, y luego cuando venga y se establezca el reino de Dios, que es la prosperidad máxima. No puede haber prosperidad más grande que esa. Digan ustedes, si existe tal cosa de prosperidad fuera del reino de Dios.
versículo 14. He aquí del Eterno tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Realmente una declaración que nosotros no podemos entender, los cielos de los cielos. La tierra y todas las cosas que hay en ella. En otras palabras, Dios es el que está hablando de prosperidad y Dios es el que dice los límites de esa prosperidad. No es esta tierra nada más, sino que es todo lo que está en los cielos de los cielos y en los cielos también. Versículo 15. Solamente de tus padres se agradó el Eterno para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Y aquí viene otro requisito. Otro requisito para nosotros cuidar la gran salvación que Dios nos ofrece. Versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidar el prepucio de vuestro corazón. O sea que aquí lo que Dios nos está diciendo es, sí, todos estos elementos anteriores son importantes, pero no se quedan ahí. Hay que trabajar con el corazón, lo más duro que hay dentro de nosotros, que está ahí donde anidan. Bueno, yo no diría que siempre son malos pensamientos, porque hay buenos pensamientos en el corazón que no tienen el Espíritu Santo de Dios, pero que ahí anidan las emociones tóxicas, que ahí anida el odio, el orgullo, los celos, la envidia, todas esas cosas que hacen que nosotros nos deslicemos, que hacen que nosotros descuidemos la grande salvación que Dios nos ha dado y que aquí todos los años nosotros podemos ir y repasar esta lista de requisitos, esta lista de cuidados que debemos tener y recordar que eso de circuncidar el corazón no es algo filosófico, no es algo místico, no es algo etéreo, no es algo difícil de comprender. Es que es básico para nuestra salvación y que nosotros debemos estar trabajando con eso día a día. En el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación. Líbrame de las emociones tóxicas, porque de ahí es donde surgen las fallas, ¿no? Los deslices, la tentación y luego viene el pecado, que tantas desgracias nos ocasiona, tanto daño nos ocasiona. Así que tenemos ese elemento adicional y aquí está una explicación que no está de más cubrirla, porque es parte del contexto. Dice, versículo 17, dice, porque el Eterno, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande. Aún ahí, desde la ley de Dios, establece que Dios es Dios de Dios, Dios que es una familia que se sigue expandiendo y que no es una deidad cerrada, como la quieren presentar otras religiones que bueno, se dicen ser monoteístas. El cristianismo no es un monoteísmo, porque el monoteísmo es que, como entienden los judíos, el Señor tu Dios uno es. Pero nosotros entendemos eso de manera diferente. Bueno, que es un solo Dios, pero que hay diferentes integrantes, o de otra manera, la interpretación es que uno es que es primero en la vida de nosotros, y eso es un requisito para nosotros cuidar la grande salvación, y que está atado al primer elemento, el que le tienes que tener temor, le tienes que tener reverencia, y tener reverencia es, aquí no hay mayor autoridad.
como decían los árabes, no hay más Dios, no hay más rey que Dios. De modo que eso es lo que está contenido aquí, que Señor de señores, Dios de dioses, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amarás pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Este elemento de que nosotros somos extranjeros y peregrinos en la tierra, bueno, que se lleva al punto del extranjero. Todas estas crisis que hay con la inmigración traen este punto a colación, del huérfano y la viuda que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Pero bueno, aquí lo que está, este último elemento de estos 7 que hemos cubierto, es el elemento del amor al prójimo. Que sí, el segundo elemento habla de que lo ames, es que ames a Dios por encima de todas las cosas, pero que ese amor tiene que expandirse para nosotros ver el dolor y el sufrimiento alrededor de nosotros, y que no concentrarnos en nosotros mismos nada más, sino que cuando a veces una persona, uno se encuentra con una persona que le dice a uno, bueno, uno no sabe para quién trabaja. Como la semana pasada que alguien me hizo ese comentario, uno no sabe para quién trabaja. Bueno, yo a veces pensaba en eso, que uno no sabe para quién trabaja, pero hasta que me di de cuenta de que eso es un error. Uno sabe para quién trabaja. Nosotros sabemos para quién trabajamos. Nosotros trabajamos para nuestro Padre y para nuestro Señor Jesucristo y para todas las personas con las cuales nosotros entramos en contacto. Para esas personas es que uno trabaja, aparte de trabajar para uno y la familia inmediata de uno. Y eso es lo que dicen estos versículos aquí, y son parte de la ley, son parte del pacto. Aparecen ahí en la ley. Y alguien podría decir, bueno, eso es parte de eso. Raúl Colón está leyendo algo del viejo pacto. Y bueno, ese es el primer pacto, no es el viejo pacto. Pero eso está tan vigor. Dígame que no, de eso, que todo lo que hemos leído, que no está en vigor en el nuevo pacto y que no está en vigor en este momento y estará siempre, porque la palabra de Dios es eterna y los requisitos para mantenerse en el camino hacia la grande salvación son los mismos y han sido los mismos de siempre. Así que, bueno, ahí con nosotros podemos detenernos, y cubriríamos esta parte de cómo nosotros podemos cuidar la grande salvación. A base de esta exposición que hemos hecho y que vemos aquí en Deuteronomio 10, una escritura que debería estar en nuestra mente continuamente y que debería ser una oración tan cercana a nosotros como la del Padre Nuestro. Y que, de hecho, es más específica que la del Padre Nuestro. Así que espero que la incorporemos y que nos guíe a medida que progresa el cumplimiento profético que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor y el advenimiento del reino de Dios en esta tierra. Bueno, ya estamos casi por terminar. Hablamos de qué es lo que hace grande a nuestra salvación. Hablamos de cómo se puede descuidar nuestra salvación. Se descuida esencialmente porque nosotros no comprendemos lo grande que es, y que salvar la vida requiere que sea salvada. La vida no es un error, pero requiere que sea
salvada, y Dios ha establecido los mecanismos y establecido la forma en que puede ser salvada y de qué manera puede ser salvada. Una salvación tan grande nosotros no la podemos visualizar. Ese puede ser el elemento que nos haga deslizarnos, que no comprendemos la grandeza de esa salvación, pero que comprendiendo la grandeza de esa salvación, nosotros tenemos en la palabra de Dios la luz que nos guía para mantenerlos en el camino, como esta escritura que hemos examinado hoy. Y así hay múltiples más que nosotros podemos repasar y revisar, y que nos ayudan a mantenernos en el camino que Dios quiere que andemos. Así las cosas. Hemos hecho un ejercicio para comprender y apreciar la grandeza de la gran salvación, ponerla como nuestra primera prioridad en nuestras vidas, como dice Mateo 6:33, y ser fieles hasta la muerte.